Volvió a pasar. No pasaron ni 3 meses del último femicidio que tuvo lugar en Argentina a manos de una madre sobre su hijo. Ahora fue Renzo Godoy. El último había sido ese nene asesinado por su mamá, policía, a tiros, de quien ni siquiera supimos jamás el nombre. Antes de él fue Zoe. Antes de Zoe fue Milo. Antes de Milo fue Lucio. Y antes de Lucio, decenas y decenas de nenes que fueron asesinados por sus madres, sin el más mínimo atisbo de atención mediático, policial, judicial o político. Por hablar solo de los casos mediáticos en Argentina, porque si nos vamos a España también tenemos que nombrar a Yaiza, a Olivia, a Iris y a Lara. Porque tuvo que tener lugar un caso tan aberrante como el de Lucio, donde no solo se pudieron constatar maltratos de larga data, sino también incluso abusos sexuales a manos de la madre y su nueva novia, para que se empezara a poner un mínimo de atención sobre los menores, al menos de la boca para afuera. Pero no fue suficiente y nada de lo que se está haciendo ahora está siendo ni va a ser jamás suficiente. Renzo Godoy fue asesinado por su madre y su nuevo novio por un bonobón, un chocolate para quienes sean de España. Para que puedan comprender el contexto de cómo convivía esta familia, creo que es necesario aclarar lo siguiente. Renzo, al igual que sus 2 hermanas mujeres, eran hijos de su asesina y una anterior pareja, el papá de Renzo, quien durante años luchó por la custodia de los hijos, al igual que su hermana y su mamá, tías y abuelas de Renzo respectivamente. También convivían con un nene mayor, fruto de otra relación de la asesina, y con un bebé recién nacido, fruto de la relación entre los 2 asesinos. Los asesinos aquel día habían llevado 2 bonobones únicamente para las nenas que vivían con ellos. Y el nene más grande se comió uno a escondidas. Cuando el asesino lo descubrió, el nene más grande, preso del miedo que le generaban estos 2, culpó a su medio hermano más chiquito, Renzo. Ese fue el desencadenante del asesinato de Renzo Godoy. La madre y asesina se presentó con el nene en brazos en el hospital aduciendo que se había caído en la bañera mientras ella se ocupaba de su otro bebé recién nacido. Pero en realidad la causa de la muerte que determinaron los forenses fue un golpe lumbar que provocó un corte en la vena aorta, desangrándolo por dentro y llevándolo a la muerte. El propio equipo forense confirmó que estas lesiones jamás podrían haber tenido lugar únicamente golpeándose en la bañera. Además, este mismo cuerpo forense determinó que existían lesiones de larga data, es decir, que el nene había sido maltratado en repetidas ocasiones a lo largo del tiempo y que además el incidente que tuvo como producto la muerte del nene había tenido lugar cerca de las 17 horas. Es decir, que la madre esperó durante horas con el nene muerto en su casa para trasladarlo al hospital. En el hospital llamaron a las autoridades y la madre y su nueva pareja quedaron detenidos y ahí empezaron a variar su versión entre que el nene se había ahogado en la bañera o que se había caído en la bañera. La realidad es que, como más tarde confirmó su medio hermano mayor de 10 años que presenció toda la escena y que hubiera sido él el asesinado de no haber sido porque él en su total inocencia culpó a su hermano, lo que se sabe es que el novio de la madre habría agarrado a Renzo por el cuello y lo habría agredido posteriormente, pidiéndole al medio hermano mayor que buscara un balde de agua porque el nene no reaccionaba. El nene describe cómo estaba desesperado buscando un balde de agua y no pudiendo encontrarlo, por lo que al final el asesino, el novio del asesino, abrió el agua de la bañera y lo intentó reanimar con agua de esa forma. Por eso ayer cuando desayunábamos él se puso a llorar y me dice, yo estuve ahí, lo vi, dice cuando lo levantó para arriba, Rencito quería sacarle la mano, dice, le pegó así como una trompada en la cabeza y lo tiró. Y de cuando vio que cayó, dice, como una bolsa de papa, me dice el nene, dice que le decía, hijo de puta, tráeme un balde de agua, tráeme un balde de agua. Dice, yo corría para todos lados y no podía conseguir un balde de agua, dice el nene. Entonces el tipo lo agarró y lo metió adentro de la bañadera y abrió la canilla donde sale el chorro más grande de agua. Y claro, el nene estaba con la boca abierta, dice, y le cayó toda el agua esa. Y dice, pero él ya no se movía. Y le dice que le diga, hacerle este pelo, para que le apriete la pancita, para que a ver si reaccionaba de vuelta. Y dice, yo le apreté, me decía el nenito de 10 años, yo lo apretaba. Dios mío, qué escena. En un poquito, una vez, dice, largó un poco de agua y de ahí, dice, ya sabía, dice que ya había muerto, dice, porque yo me acerqué, le puse la cabeza, dice, y ya no lo escuchaba el corazoncito de él. Y todo eso vivió esa criatura de 10 años, no sabe. En toda la investigación posterior al asesinato de Renzo se pudo llegar a la conclusión de que los nenes eran víctimas de trabajo esclavo a manos de
asesina y el asesino. Los ponían a picar piedra para hacer el contrapiso y los ponían a trabajar en el techo de la casa. Y casi todo lo que podemos saber de cómo era la convivencia de estos niños con los agresores es que los niños, una vez muerto Renzo y con la custodia a manos de la abuela paterna, esa que durante meses luchó por la custodia de los 4 menores y a las que siempre le hicieron así, empezaron a hablar y relatar lo que les había pasado en esa casa. Una de las nenas contó que la madre siempre lo había preferido al novio, a Luis, antes que a ellos y que de hecho ella era agredida sistemáticamente con una manguera en las piernas cuando no se terminaba la comida. A Renzo, el nene que finalmente terminó siendo asesinado por ellos, lo obligaban a pasar horas de pie contra la pared con una botella entre las piernas para que deje de pararse como lo hacen su padre y su tía. Luego del asesinato de Renzo, muchas mamás del jardín donde iba el nene empezaron a tomar coraje y a hablar de lo que habían visto con la familia paterna. Ellas fueron las que pudieron mostrarle a la familia paterna fotos recientes de su nieto y sobrino, posteriormente asesinado, al que se lo veía muy delgado y con el pelo completamente rapado como castigo, de la misma manera que lo habían hecho con su medio hermano mayor. Más allá de lo delirante y escabroso de este caso, es llamativo que la fiscal Mateos, encargada del caso, se esté dedicando a investigar si la madre y asesina era víctima de violencia machista. La abuela y la tía de Renzo confirmaron que no, que Victoria, la madre y filicita de Renzo, ya era violenta antes de comenzar con su relación con Luis Gallo, el otro asesino. Quienes sí se tomaron la justicia con igualdad fueron los vecinos del barrio, que les quemaron el rancho a los dos. Cuentan cómo antes de juntarse con él, ella ya vertía este tipo de amenazas sobre los hijos. Sí, me contaba que siempre les pegaba y dice, no van a decir nada a nadie. Bueno, de hecho no lo dejan ni siquiera ir con la otra abuela paterna, ni menos conmigo. No van a contar nada a nadie porque la vas a pasar, yo te voy a matar a vos, le decía. Siempre dice al nene más grande, vos no abrás la boca de decir nada, ni a tus amigos en el colegio, nada, porque yo te mato. Pero esto lamentablemente no es nada nuevo en la narrativa de género, donde parece que los niños son el último eslabón de la cadena y donde parece que lo único que importa demostrar es que las mujeres no son tan propensas a cometer este tipo de actos atroces como los hombres. Cuando el agresor es un hombre, las instituciones y los medios de comunicación pierden el orto para buscar e investigar si ese hombre había tenido otros antecedentes de violencia, de malos tratos, de violencia de género, o si se había interpuesto algún tipo de denuncia contra él. Cosa que me parece más que razonable, pero que no se hace a la inversa cuando nos encontramos casos de mujeres asesinadas, violadas, agredidas o femicidas. En estos casos siempre se busca a una víctima, y si no, les recuerdo los alegatos finales de las asesinas de Lucio culpando al padre, o como en el caso de Olivia, una niña asesinada hace pocos meses en España a manos de su madre. Lo primero y único que hicieron, sin esperar ni 24 horas desde el asesinato de la niña, fue buscar si ese padre había sido denunciado en algún momento por violencia de género. Porque aparentemente, si hubo una denuncia de por medio, estaría totalmente justificado asesinar a tu hijo, ¿no? No. Y aunque eso último fuera una exageración, lo pregunto totalmente en serio. ¿Qué lleva a las instituciones o a los medios de comunicación a tener un trato tan dispar para con los en función de si son hombres o mujeres? ¿Por qué de repente parece justificable, como en el caso de Olivia, someter un escrutinio total y aberrante a un hombre que hace 24 horas acaba de perder a su única hija a manos de su exmujer, para ver si él quizás era el malo y pudo volver loca a su exmujer llevándola a su hija? ¿Por qué ese análisis se da únicamente en esa dirección y nunca jamás se da cuando el filito es de sexo masculino? ¿Qué otra razón puede existir para desmeritar así la violencia a la que tiene que ser víctima un niño, llevándolo incluso hasta la muerte a manos de algunos de sus padres, valorando su gravedad o su origen en función del sexo de quien lo cometió, si su finalidad no es criminalizar únicamente a uno de los dos sexos? La tía de Renzo hizo un posteo en Facebook una vez que se enteró de la muerte de su sobrino, y en ese posteo en Facebook dijo que la madre, previo a empezar a salir con el otro asesino, les entregaba a los nenes como un paquete en su casa, diciéndoles, no los soporto, fíjense ustedes. Y su conclusión es que ni violencia de género ni mierda, que lo que pasó acá es que se juntaron dos violentos en la misma casa a cargo de 5 niños. A los 4 nenes, los 4 que no son un bebé, los van a someter ahora a una cámara Gesell para validar los testimonios que dieron.
Tanto el papá de Renzo, la abuela y la tía individualmente cada uno radicaron varias denuncias. El papá de Renzo también se asesoró con un abogado e incluso simplemente intentó convencer a Victoria de que le permitiera ver a los chicos a veces sin ningún tipo de éxito. La abuela, por su parte, pidió que un asistente social visitara a la casa donde vivían los nenes porque sabía que algo estaba pasando y quería que alguien pudiera ingresar a esa vivienda para constatarlo. Hasta el día de hoy, con Renzo ya muerto, pasaron más de 6 meses sin que nadie hiciera nada respecto a esa solicitud y sin que nadie en las instituciones velara por su bienestar. Como cereza del pastel a todo esto, a los maltratos constantes, el filicidio, el trabajo esclavo, los castigos crueles y las reiteradas denuncias, ella, Victoria, la filicita, era la titular de varios planes sociales acá en Argentina por el hecho de tener esos 5 nenes a cargo. En España, la violencia vicaria fue tipificada a través de la ley de infancia, la ley Rhodes, que fue aprobada en 2021. Si bien la violencia vicaria existe y es un concepto ampliamente documentado por la psicología, no es, y repito, no es lo que la ley de infancia recoge en España, ni lo que las nuevas leyes que pretenden tipificar la violencia vicaria en Argentina, como el proyecto de Mónica Marcha, plantea que es. Vicario únicamente significa a través de, y la violencia vicaria es aquella que se da por interpósita persona, es decir, violentar a uno para en realidad violentar a un tercero. Si un hombre mata a su hijo para dañar a la madre, es violencia vicaria, pero si una madre mata a su hijo por hacer daño al padre, también es violencia vicaria. Y si un nieto le pega a su abuelo para dañar a su padre, resulta que también es violencia vicaria. Y si yo mato a tu perro porque sé que tu perro te importa, también es violencia vicaria. Así lo explicó en televisión la grandísima psicóloga Rocío Ramos Pol. Quería apuntar, porque quede claro, técnicamente vicario quiere decir que yo no te lo hago directamente a ti, sino que lo hago a través de, y esto puede ser un aprendizaje, o esto puede ser una emoción, o esto puede ser, lo hago a través de. Luego, técnicamente, vicario es si el objetivo, siempre que el objetivo sea hacer daño al otro, para que quede claro. O sea, que no entonces, está únicamente enmarcado en el contexto de la violencia de género. Últimamente lo hemos enmarcado en violencia de género, pero técnicamente desde mi campo estoy hablando. Desde la psicología. Desde la psicología, claro. Vicario es a través de. Y por otro lado tenemos a psicólogas como la psicóloga forense feminista Sonia Baccaro, que en 2012 decidió unilateralmente resignificar el concepto de violencia vicaria dotándolo de un componente de género, donde solo los hombres podrían ejercer este tipo de violencia contra las mujeres a través de sus hijos. Y así mismo lo define ella, que en su página web dice: lo he denominado. Hacer esta diferenciación en el género de las víctimas y los victimarios solo tiene una consecuencia posible: desproteger a la mitad de las víctimas. Pero Valentina, ¿es que la ley Lucio, que se acaba de aprobar con media sanción en Argentina, no podría haber evitado esto? No podría haberlo evitado. Y eso es lo peor. No solo porque ya existe una ley penal, que es la ley 24.270, que configura el delito al padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes, como sucedió en este caso mientras Renzo era maltratado por su madre y su padrastro, siendo absolutamente impedido del contacto con toda su familia paterna, su padre incluido, sino que la ley Lucio, además, si bien puede tener algún punto que pudiera ser relevante para casos como este, como puede ser el promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes, o recomendar la protección de los denunciantes, procurándose la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad. Y si bien, aclaro, es muchísimo mejor como ley que la ley de infancia aprobada en España, también tiene puntos que son directamente papel mojado, como propiciar la perspectiva de género y diversidades conforme a los marcos normativos vigentes, o las herramientas didácticas y pedagógicas para la generación de espacios de reflexión sobre las concepciones sociales y culturales de las infancias a fin de deconstruir distintos tipos de modalidades de violencia. Basura, basura, mega basura. En realidad, una versión de la ley Lucio que sí hubiera podido quizás salvar a Renzo y quizás salvar a Lucio hubiera sido la escrita por Eduardo Cáceres, que por supuesto jamás vio la luz, como incorporar a la ley 24.270 ya previamente mencionada el impedimento de contacto de hijos menores con padres no convivientes, modificar el artículo 1 del texto de la ley 24.417 sobre la protección contra la violencia familiar, incluyendo en ella la interferencia parental, y por último, y acá sí,
Lo más importante que se ha obviado en la ley Lucio, que finalmente ha sido aprobada y que sí hubiera podido salvar tanto a Lucio Dupuy como a Renzo Godoy. El artículo 3 del texto de la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, quedando redactado de la siguiente manera. El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, el juez deberá inmediatamente de recibir la denuncia ordenar que en el plazo de 48 horas se efectúe una pericia psicológica del denunciado, del denunciante y del menor, y el perito deberá presentar su dictamen en un plazo no mayor a 24 horas. En igual plazo, el juez deberá ordenar que se efectúen dentro de los 10 días corridos siguientes todas las pericias interdisciplinarias que estime pertinentes y o las pericias y o informes técnicos que soliciten las partes. Eso es lo que necesitan los niños maltratados por sus madres y por sus padres para no acabar ni como Lucio, ni como Renzo, ni como Milo, ni como Zoe. Un accionar inmediato y basado en la evidencia, poniendo en el centro el bienestar del menor. No propiciar la perspectiva de género y diversidades, ni fomentar los espacios de reflexión sobre las concepciones sociales y culturales de las infancias, ni tampoco, por supuesto, una ley de violencia vicaria tan sesgada como la que existe en España, como la que propuso en el Congreso la diputada Mónica Macha, donde en su artículo 1 te establece específicamente que el objeto de la presente ley es visibilizar, prevenir y erradicar la violencia vicaria contra la mujer, como así también procurar el acceso de la justicia a la asistencia integral de ella y de sus hijos, hijas y personas que integren su grupo familiar y afectivo, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Porque si esto mismo le pasa a un hombre, como le pasó al papá de Renzo, al papá de Milo o al papá de Lucio, Mónica Macha te dice que te jodas, porque tus hijos no importan, porque el bienestar de los menores no es una prioridad, porque la prioridad acá es seguir reforzando el discursito de que toda violencia tiene su origen en los hombres y en su destinatario a las mujeres. Porque esta ley de violencia vicaria y su diputada impulsora quiere definir la violencia vicaria como la que se ejerce sobre hijas e hijos, objetos, animales o personas afectivamente significativas para la mujer con el objetivo de hacerle daño, contrario absolutamente a todo el consenso de la comunidad de la psicología para definir este término como lleva siendo definido por años, hasta el aberrante intrusismo del feminismo en cosas que al final se terminan cobrando la vida de menores, porque en base a estas teorías que rozan lo conspiranoico se termina ejecutando la ley. Y esa ley, chicos, ¿se acuerdan del caso de España que les comenté hace un ratito? De Olivia, que fue asesinada por su madre y que su padre tuvo que cargar no solo con el peso de su hija asesinada, sino además el peso de la sociedad, buscando a diestro y siniestro la manera de culpabilizarlo a él. Ese padre no va a recibir la asistencia psicológica que ahora está garantizada en España para todas las mujeres víctimas de violencia vicaria, reconocida a través de esa ley de infancia. Esto ya está pasando en España. No podemos permitir que pase en Argentina. Estamos a tiempo. Hagamos algo. Dicho esto, me despido. Lamento haber tenido que hacer otra vez otro video sobre otro niño asesinado, pero siento la responsabilidad de hacerlo porque pareciera que estas noticias se difuminan muy fácilmente y nadie hace el matiz de género que parece que nadie quiere hacer. Si me escucharon un poco mal el día de hoy es porque me acabo de mudar, todavía estoy en proceso de insonorizar este cuarto, así que espero que el audio se pueda resolver pronto. Recuerden que tengo un canal secundario donde subo contenido todos los días de estos mismos temas, de extractos de directos. Además, en este canal, que es el principal, subo videos todas las semanas y acá abajo en la descripción vas a poder encontrar los enlaces a todo, a mis redes sociales y a las formas en las que podés colaborar económicamente con este bello canal. Si no estás suscrito todavía, suscríbete, y si estás suscrito, fíjate que sigas suscrito, porque a veces YouTube hace esto de sacarme suscriptores y la gente luego aparece diciéndome: che, Valen, me desuscribió de tu canal, ¿qué hago? Bueno, cheque. Gracias por todo y los amo, cabezas de pollo.